Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tema del curso de Ciencias Sociales. Como podrán ustedes observar en la imagen, hoy día tenemos un tema interesantísimo de tratar, como lo es la invasión, o mal llamada también conquista del Tahuantinsuyo. Pero bien, antes de hablar sobre la invasión al Tahuantinsuyo, lo que corresponde al tema de hoy, debemos de ver cuál fue, ¿verdad?, el antecedente a esta invasión. O sea, en pocas palabras, tenemos que hablar sobre la invasión a el continente americano. ¿Cuál es el objetivo de hablar sobre el tema de la invasión? Primero, entender cuál ha sido el contexto y la manera de cómo se ha producido esta invasión en América. Segundo, cuáles fueron los factores que llevaron a la caída del gran imperio del Tahuantinsuyo. Muy bien, chicos. Primero, antes de hablar sobre esta invasión al Tahuantinsuyo, debemos de hablar sobre la invasión al continente americano. ¿Qué cosa fue la invasión hacia América? Es un proceso de ocupación y de la explotación de la población y de los recursos que se va a encontrar en este continente. ¿Por parte de quiénes? De la civilización europea, o sea, de parte del continente americano, de personas que provienen de ese lugar. Ahora, ¿constituyó qué cosa? Un choque de culturas, de diferentes culturas que puso fin al desarrollo autónomo de pueblos nativos que se encontraban en este continente. La invasión europea se da en el contexto, pues, del desarrollo del capitalismo mercantil, que quiere decir la acumulación de metales preciosos, como el oro, como la plata, como las piedras preciosas que ellos encontraban. ¿Cuál fue la causa de la invasión a América? Tenemos principalmente pues que ellos buscaban nuevas rutas comerciales para llegar a las Indias. Se suponía que en las Indias pues encontrarían todo lo que ellos buscaban. Esto pues se debe a que Constantinopla en ese entonces había sido tomada en 1453 por los turcos otomanos. Y obviamente el comercio entre Oriente y Occidente fue bloqueada, o sea, fue bloqueada en pocas palabras la ruta de la seda. Los factores que favorecieron a la invasión, tanto en América como en el Tahuantinsuyo, ¿cuáles fueron? Los nuevos inventos, como por ejemplo el astrolabio, la brújula, las carabelas y la pólvora, y otras cosas más. Segundo, se difundía ideas de cómo era la tierra, lo que antes decía, pues, se decía que la tierra era plana, por ende, por eso nos encontramos estabilizados y firmes en la tierra, pues queda descartada y nacen nuevas ideas de que nuestra tierra es esférica. Tercer punto, los viajes de Marco Polo al lejano oriente, escritos pues en el libro Il Millón o libro de las maravillas. Cuarto punto, crisis económica en Europa. Todos esos fueron factores que originaron la invasión hacia América y hacia nuestro Tahuantinsuyo. ¿Cuál fue ese proceso? Obviamente, hubieron proyectos tanto portugués como el proyecto español, pero principalmente vamos a hablar sobre el proyecto español porque siempre nos han hablado ¿de quién? De Cristóbal Colón. En este proyecto español, ¿cuál ha sido el objetivo? Llegar a las Indias navegando en dirección occidental en el Océano Pacífico. ¿Cuál fue el contexto?
dentro de España, porque España es el que va a invadir al Tahuantinsuyo. Casi 8 años de siglo, tras casi 8 siglos, ¿verdad?, de ocupación. En enero de 1492 cayó Granada, último bastión de los musulmanes, o sea, los moros, en la península ibérica. Este hecho va a poner fin a la guerra de la Reconquista española. ¿Cuál fue el apoyo político hacia Colón? Los reyes católicos, tanto Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, deciden apoyar este proyecto colombino a través de la capitulación de Santa Fe, firmada en abril de 1492. ¿Y quién fue el financista principal, o sea, con dinero, a este proyecto español? Fue el burgués Luis de Santangel. Bien, ya más o menos explicando cuál fue la invasión hacia América, que es obvio que no fueron los primeros en llegar los españoles, sino también llegaron mucho antes otros, ¿verdad? Otros personajes, como por ejemplo se habla de los asiáticos, se habla también de algunos europeos, pero antes de estos proyectos, tanto portugueses como españoles. Pasamos a la invasión del Tahuantinsuyo. ¿Cuál fue el concepto de esta invasión? Es la siguiente. Es un proceso de destrucción de la cultura andina, o sea, de nuestra cultura, y el inicio de la explotación de las riquezas y la mano de obra indígena. ¿En función de qué cosa? De los intereses que tenía la corona española. Vemos en esta imagen, pues, cuán sangrienta fue esta invasión. Seguimos. ¿Cuál fue el proceso? Pero antes de ello debemos hablar de los antecedentes. Recuerda que dentro de que se dé un proceso, un hecho, siempre hay antecedentes. Tenemos a la capitulación de Burgos, firmada en 1508. ¿Qué dice esa capitulación? Que la corona española realizó la primera división política de tierra firme y va a crear gobernaciones tanto de Castilla del Oro a cargo de Diego Nicuesa y Nueva Andalucía a cargo de Alonso Ojeda. Luego se hace también el expedicionario español Blasco Núñez de Balboa, se informó la existencia del Tahuantinsuyo gracias a Panquiaco, el hijo del cacique Comagre, quien le indicó que el camino para llegar a un inmenso mar ubicado al sur, o sea, le informó cómo es que podían llegar. Tenemos el siguiente antecedente. Blasco Núñez de Balboa descubre, ¿verdad?, la Mar del Sur, o sea, el Océano Pacífico. El gobernador de Panamá, Pedrarias Dávila, ¿verdad?, apoya las expediciones hacia el Tahuantinsuyo y al final, pues, Pascual de Andagoya inició una expedición para hallar el Tahuantinsuyo, pero fracasó. ¿Cuál fue el proceso de la invasión? Primero debemos hablar de la empresa de Levante. ¿Qué cosa fue la empresa de Levante? Es un pacto firmado en Panamá que reunió a los llamados socios de la conquista, o también llamada de la invasión. Los integrantes fueron los siguientes. Reunió a Pizarro, ¿verdad?, quien es el líder y el capitán de esta empresa. Tenemos a Almagro, encargado de la logística, o sea, de la alimentación y de algunos armamentos que ellos poseían. Luego tenemos a Hernando de Luque, quien es el clérigo que va a gestionar el apoyo económico de Gaspar de Espinosa. Y tenemos a Pedrarias o Pedro Arias de Dávila, ¿verdad?, quien brindó apoyo político. Aquí vemos en la imagen a los tres principales, porque Pedrarias va a fallecer al poco tiempo de haber emprendido esta empresa de Levante. Los viajes de Pizarro. Tenemos al primer viaje, realizado entre 1524 a 1525. En este primer viaje,
llamado también viaje exploratorio, suceden los siguientes hechos. Tenemos pues la salida desde Panamá, de Centroamérica, ¿verdad? Llegan al puerto Perlas, luego a Puerto Piñas, luego al puerto del Hambre y llegan a Pueblo Quemado, que sucede un hecho importante, pues Almagro, uno de los socios, pues va a perder un ojo en una batalla, en una especie de riña con algunos nativos. Por eso pues lo llaman Almagro el Tuerto. Este viaje fracasó porque tuvieron que regresar por estos hechos. Luego pasamos al segundo viaje, situado entre 1526 a 1528. Se da pues el incidente de la Isla del Gallo. Pizarro solo se queda con 13 de sus hombres. ¿Por qué? Porque él decía pues sus hombres ya en ese entonces se encontraban exhaustos, enfermos para continuar esa expedición. Y solo 13 de ellos van a continuar. Estos fueron conocidos como los 13 del Gallo. ¿Por qué? Porque él dijo, pues los que quieren ser ricos vengan conmigo y los que quieren ser pobres y volver a España, entonces váyanse, ¿no? En pocas palabras. Luego, pues, tenemos el siguiente hecho. En Ecuador se cruzan con indios tayanes, los cuales pues serían sus traductores o bueno, servirían de traductores a los españoles. Luego van a llegar al río Santa, donde prueban la existencia del Tahuantinsuyo y van a regresar con la misma a Panamá. Luego ya en el segundo viaje tenemos también lo siguiente, que se va a firmar el llamado permiso, ¿verdad? Conocido como la capitulación del Toledo, en el cual pues va a significar el permiso y el apoyo que la corona española le va a dar, ¿verdad? A Pizarro para conquistar el Perú. Y Pizarro pues va a ser nombrado gobernador general de los territorios de la conquista. Los beneficios para Pizarro le generaron fuertes enfrentamientos con el otro socio. ¿Con quién? Con Almagro. Pasamos a lo siguiente. Esta capitulación de Toledo, firmada en 1529, trae consigo lo siguiente. Estipula, firmado entre Pizarro y la reina Isabel de España. Este documento va a significar un permiso, como ya se les había dicho, ¿no? Para invadir el Perú. Pizarro fue nombrado gobernador de territorios, pues, que él pudiera invadir. Y luego, pues, esto le generaría, como ya les decía, un conflicto y un enfrentamiento fuerte con el otro socio conocido como Almagro. Luego tenemos al tercer viaje, realizado en 1531, o también llamado viaje de la invasión. ¿Qué sucede? En Tumbes, pues harían un pacto con un cacique, Chimilaza se llamaba este cacique. ¿Qué sucedía? Llegan a Piura y fundan también una ciudad, la ciudad de San Miguel de Tangarará, en 1532, en Piura. Pizarro pues se entera en ese entonces que el Inca, ¿verdad?, está en Cajamarca, cerca de allí, y partirá pues a su encuentro en este tercer viaje llamada la invasión. Luego tenemos la captura y la ejecución de Atahualpa. En este lapso, pues, Pizarro va a pedir audiencia. Cuando ya se encuentra en Cajamarca, va a pedir una audiencia con Atahualpa, ¿no? El padre Valverde va a iniciar una ceremonia supuestamente de requerimiento. ¿Qué sucede? Se le va a pedir al Inca someterse a la religión cristiana y al rey de España. Pues Atahualpa va a rechazar este pedido y Pizarro va a ordenar el sorpresivo ataque, siendo capturado y posteriormente juzgado. Fue juzgado con las leyes hispanas, o sea, las leyes españolas, acusado de idólatra, acusado de adulterio, acusado de asesinato de su hermano Huáscar. Ahora, él va a ser condenado a morir en la hoguera, o sea, quemado vivo. Pero debido a que él va a acceder, o sea, va a aceptar bautizarse, se le va a cambiar la pena de muerte y bueno, pues va a ser solamente ejecutado vía garrote. Tenemos lo siguiente, la marcha hacia el Cusco. Luego que Atahualpa ya murió,
nos encontramos ya los españoles con la marcha hacia el gran imperio, o sea, la capital del imperio, hacia Cusco. Pizarro necesitaba reemplazar a Huáscar para llegar al Cusco, ¿verdad? Entonces, necesitaba reemplazar a Atahualpa, disculpen aquí chicos, a Atahualpa, ¿para qué? Para llegar hacia el Cusco. Y realizó un pacto con los partidarios de Huáscar, ¿verdad? El hermano. Nombró a Tupac Hualpa, o sea, Toparpa, como nuevo monarca del Tahuantinsuyo. Sin embargo, este sería un inca títere que estaría al servicio de los invasores. Con él se inició pues la marcha hacia el Cusco. Con este nuevo y provisional inca se inició esta marcha, llamado el Inca Títere. ¿A quién? A Tupac Hualpa o Inca Títere. Debemos también hablar cuáles fueron, digamos, las causas reales de la caída de este imperio. Primero, la debilidad del Tahuantinsuyo producto de la guerra civil. ¿Entre quién? Entre Huáscar y Atahualpa, quienes se peleaban por el imperio, ¿verdad? Eran dos hermanos. El apoyo inicial de los partidarios del derrotado Huáscar que le dieron al invasor. O sea, Huáscar apoyó en pocas palabras ¿a quién? A los españoles. El apoyo que recibieron los españoles por parte de los pueblos. También recuerda que muchos pueblos estaban en contra de ¿qué? Del imperio incaico. Entonces ellos, tras ver pues que otros personajes llegaban, dieron su apoyo y no creerían pues que al final se convertirían también en otros esclavos. Otro factor que va a influir pues la superioridad del armamento del invasor, como armaduras, culebrinas, como arcabuces, caballos, hasta perros, ¿verdad? Sirvieron pues sobre todo como un factor psicológico inicial. Este armamento no hubiera bastado para que un puñado de hombres, porque fueron pocos, venza pues a un imperio de millones de individuos. Hay falsos argumentos también que se dicen de por qué cayó el imperio. Se dice falsos argumentos. Durante mucho tiempo en la historia tradicional se creyó que la conquista de los incas fue fruto de la superioridad cultural de los españoles. Pues no es cierto. Fue superioridad en armas, superioridad en estrategias, en muchas otras cosas más. Y sobre todo porque dentro de nuestro imperio del Tahuantinsuyo se encontraba pues una guerra civil mayor, que fue la de los hermanos Atahualpa y Huáscar. Y otros investigadores idealistas también plantean que Dios ayudó a los cristianos pues a ser los defensores de la verdadera religión. Aquí en esta última diapositiva tenemos pues una especie de línea de tiempo que también te va a ayudar a entender y lo puedes copiar en tu cuaderno. Bien chicos, muchas gracias. Hasta la próxima.